Hemos hablado sobre todo de temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y temas institucionales, legales, penales. Eso corre el riesgo de distraernos de algo que es, sin embargo, fundamental para todos nosotros, que es la evolución económica de nuestro país, es decir, que haya empleo o no y que lo que uno gane pueda alcanzar para satisfacer necesidades básicas. Para hablar sobre economía en nuestro país, hemos invitado al exministro Waldo Mendoza, que hoy se desempeña como vicerrector académico de la Universidad Católica. Hablaremos una palabra sobre eso, y que en esta semana también renunció a su cargo en el Consejo Fiscal. Nos explicará por qué y con qué experiencia deja esa institución encargada de velar por el respeto de las reglas fiscales, de la estabilidad fiscal de nuestro país. Doctor Mendoza, muchas gracias por estar acá y bienvenido una vez más a RPP, donde lo conocemos bien. Usted ha tenido la amabilidad de venir con frecuencia y desplegar su pedagogía para volver de manera simple temas que a veces son complejos para los oyentes y televidentes. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Encantado de estar contigo. Lo primero que queremos saber, para saber sobre qué terreno estamos andando, es las previsiones de crecimiento económico. La del último mes, que tiene ya una cifra oficial, que es el mes de agosto, es relativamente positiva, 3.53. Hay, en consecuencia, un debate sobre si alcanzará o no las previsiones hechas por el Ministerio de Economía por una parte y también por el Banco Central por otra, puesto que no todos los meses hemos tenido 3.53, ha habido una variación. Yo quisiera que nos diga qué es lo que podemos esperar a la luz de los factores económicos que conocemos, el rendimiento de nuestra economía, los meses que faltan hasta el fin de año, que nos permitirán saber si llegaremos o no al 3.1 o 3.2 de crecimiento global al año. Me parece que vamos a llegar sin mucha dificultad por encima del 3% al año. Sin embargo, esto hay que ponerlo en contexto. Estamos en un momento en donde el contexto internacional nos está jugando a favor. Para una economía pequeña y abierta como la peruana, lo que pasa en el mundo a veces es más importante que lo que hacemos nosotros. Estamos en un contexto parecido al que tuvieron los gobiernos entre el 2003 y el 2011. Que fueron años felices, años de crecimiento, felices, salvo uno en un fenómeno del niño grave, ¿no? Y una crisis financiera. Así es. En esos años, con buen contexto internacional, la economía peruana crecía 6-7% anual. Es decir, en tiempos como estos, deberíamos estar creciendo a tasas muchísimo más altas. Los defectos de la institucionalidad, de la política fiscal, del entorno, están haciendo que solo crezcamos a la mitad de esa tasa que en tiempos normales, con buenos tiempos internacionales, hubiésemos crecido. ¿Cuáles son esas disfunciones que están causando que no podamos llegar a las tasas a las que ya crecimos? Nos ha recordado usted durante los años fastos de principios de siglo, en buena cuenta. Creo que básicamente están en el terreno del Ministerio de Economía y Finanzas. Este año, el Ministerio de Economía y Finanzas va a terminar con un déficit fiscal cercano al 4% del Producto Bruto Interno. Esta cifra no parece grande, pero en términos de nuestro desempeño macroeconómico de las últimas 3 décadas es una cifra alta. Es la cifra más alta desde 1992. De eso estamos hablando. Y este déficit fiscal tiene que ver básicamente con el hecho de que el gasto público está desbocado. En enero-septiembre de este año, con relación a enero-septiembre del año pasado, el gasto público ha crecido en 14%, una tasa de las más altas de la última década. En septiembre de este año, con relación a septiembre del año pasado, el gasto público ha crecido un 41%. Es decir, hay un descontrol casi absoluto en el manejo de las finanzas públicas. Ese es un elemento que está perjudicando nuestro desempeño. Además, el gobierno peruano, desde 1999, hace su política fiscal sobre la base de una regla fiscal, una regla que impone límites al déficit fiscal. En el 2023 hemos incumplido con esa regla
en el 2023 vamos a cumplir con esa regla y sería la primera vez desde que existen reglas que incumplimos por 2 años consecutivos. Para el próximo año tenemos un límite de 2.2% que a este paso ya se ve cómo lo van a incumplir también. Es decir, la política macroeconómica tiene 2 brazos importantísimos. La política monetaria a cargo del Banco Central de Reserva, la política fiscal a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta está perfecta, esta está caminando muy mal. Yo diría que el Ministerio de Economía y Finanzas está en su peor momento desde 1989. Ahora, ¿por qué el desbocamiento del gasto público perjudica el crecimiento económico? Beneficia al crecimiento económico en el cortísimo plazo, porque más gasto público es más demanda, más producción. Pero a la larga, cuando el gasto público crece demasiado, cuando el déficit fiscal crece demasiado, nos empezamos a endeudar más de la cuenta. La deuda pública empieza a subir. Cuando la deuda pública empieza a subir fuertemente, los mercados financieros de crédito empiezan a encerrarse. Tenemos que pagar tasas de interés más altas para que nos presten. Entonces, el costo a largo plazo es que las tasas de interés del endeudamiento y, por tanto, las tasas de interés a las que se presta el sector privado crecen. Entonces, la inversión privada se ve a la larga afectada por este comportamiento cortoplacista del Ministerio de Economía y Finanzas. Permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos diga ¿cuáles son los sectores productivos que están creciendo más? Tenemos cifras, por ejemplo, sobre minería e hidrocarburos. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre esto, pero también hablar sobre el sector agropecuario y algunos otros que han tenido dificultades vinculadas al clima, además de las financieras que usted ha mencionado. Hacemos una pausa, retomamos nuestra conversación con el exministro de Economía, Waldo Mendoza. Estamos conversando con el exministro de Economía y vicerrector académico de la Universidad Católica, Waldo Mendoza, quien nos ha dado su punto de vista sobre el incumplimiento de la regla fiscal de manera excepcional por segundo año consecutivo. Teme que el déficit pueda bordear el 4%. Nos ha explicado cómo esto termina por perjudicar los créditos de los que necesita el sector privado para invertir. De ahí el riesgo a mediano e incluso corto plazo. Quisiera que nos diga una palabra sobre los sectores productivos. Una vez más es la minería, pero esta vez sobre todo también los hidrocarburos, que están dando muestras de un crecimiento por encima del de otros sectores, ¿no? Pero hay otros sectores que sí tienen dificultades. Explíquenos, por favor. Los sectores a los que no les ha ido bien son los sectores primarios, básicamente pesquería y agricultura. La minería está creciendo a buen ritmo, la industria se está recuperando y en general hay un crecimiento de casi todos los sectores. Por eso insisto en que el crecimiento no va a ser un problema para este año, vamos a crecer por encima de 3%, pero en un contexto externo como este, lo repito también, no nos merecemos esa tasa. Deberíamos estar creciendo muchísimo más, como en los buenos tiempos de precios internacionales elevados, 6-7% al año. De acuerdo. Por otra parte, ¿qué es lo que puede suceder para las empresas formales si se decidiera, como se está especulando o adelantando, el alza del salario mínimo vital en una proporción mayor de lo que se ha venido produciendo en los últimos tiempos? Es decir, más de 100 soles, creo, se pretende aumentar, aunque no está confirmado. ¿Su opinión sobre esta decisión que debe ser tomada? Ese es un tema controvertido, porque el salario, en primer lugar, es un costo para los empresarios. Entonces, desde el punto de vista empresarial, cuanto más alto es el costo, menos produzco, por lo tanto, menos empleo. Entonces, por ese lado, el alza salarial perjudica el crecimiento de la producción y el empleo. Por otro lado, cuando crece el salario nominal, crecen también los precios. Y al crecer los precios, baja el tipo de cambio real y eso perjudica a las exportaciones y alienta las importaciones. Pero por otro lado, los asalariados consumen. Por lo tanto, cuando aumentan los salarios, aumenta la masa salarial y aumenta el consumo.
La literatura nos ha dicho que de 100 trabajos que se han hecho, 80 dicen una elevación en el salario mínimo legal hace caer el empleo formal, eleva el empleo informal y no tiene muchos efectos sobre el empleo agregado. Entonces, con esos elementos habría que discutir si es un buen momento para elevar el salario nominal. Bueno, por otra parte, respecto del gasto público que usted ha calificado como desbocado, ¿qué parte de esas decisiones de mayor gasto le corresponden al MEF propiamente tal, sobre el cual usted ha formulado sus críticas, y qué parte le corresponde a otra institución del Estado como es el Congreso? Usted ha escrito un artículo recientemente bajo el título ¿Qué les pasa al MEF y al TC? Y hace recordar que la doctrina según la cual el Congreso no tiene iniciativa de gasto se ha venido resquebrajando desde la presidencia del señor Francisco Sagasti, bajo quien usted fue ministro de Economía, porque el TC no le dio razón en algunas observaciones que había plantado sobre gasto público decidido por el Congreso. ¿Cuál es el estado de la cuestión desde el punto de vista de las decisiones del Tribunal Constitucional? Mi artículo debería haberse llamado ¿Qué les pasa al TC, al MEF y al Congreso? En rigor, la política fiscal la está haciendo el Congreso. Congreso da leyes con iniciativa de gasto, el MEF no se defiende, no observa las leyes y cuando las observa no apela al Tribunal Constitucional. Entonces, es una política fiscal hecha esencialmente por el Congreso. Pero un MEF que se respete tiene los instrumentos para luchar contra ese gasto desbocado del gobierno. En tiempos normales, cuando el MEF se veía acechado por esta amenaza del Congreso, recurría al Tribunal Constitucional. De hecho, durante el gobierno de Sagasti nos quejamos ante una ley con iniciativa de gasto del Congreso que decía dese 15.000 millones de soles a los pensionistas. Nos quejamos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dijo al Congreso, Congreso, esto es una iniciativa de gasto que usted no la tiene, es inconstitucional. Sin embargo, en decisiones recientes, el Tribunal ha debilitado el poder de este artículo 79 de la Constitución. ¿Por qué? Al parecer, por desconocimiento de las técnicas básicas de la ciencia económica, ha dicho el gasto público del que habla el Tribunal Constitucional se refiere, uno, al gasto público del presupuesto de la República. No se ha enterado, no ha entendido el Tribunal Constitucional que ese gasto público del presupuesto público es solo 2/3 del gasto público total, porque está dejando fuera a las empresas públicas y está dejando fuera a salud. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional ha interpretado que el gasto público se refiere al gasto público de este año solamente. Eso quiere decir que si saliese una ley del Congreso que dice regálese 20.000 millones de soles a los pensionistas el año 2025, no sería inconstitucional. Entonces, por una lectura equivocada del concepto de gasto público, me parece que el tribunal se ha equivocado en estos fallos y el MEF, en tiempos normales, se ha quedado con un instrumento valiosísimo para defenderse frente a los embates del Congreso. ¿Qué porcentaje del gasto público ha aumentado? Ese 14% que nos ha dicho usted que ha aumentado en relación al año pasado, procede de decisiones del Congreso, y ¿qué porcentaje procede de decisiones tomadas por el Ejecutivo? Yo diría que es más o menos 40% Congreso, 60% Ejecutivo, ¿no? Petroperú también tiene mucho que ver con estos gastos que se han elevado, porque el gobierno le ha estado dando dinero, ha estado capitalizando deuda, entonces eso se mide como gasto público. Eso explica en parte este extraordinario crecimiento del gasto público en septiembre en 41%. Cifras como esas no lo veíamos desde hace 20 años. Septiembre 41%, básicamente por el dinero que se ha aportado a Petroperú. Exactamente.
¿Cómo percibe usted, cómo interpreta usted que el Ministerio de Economía, que hace ese tipo de gestos, no nombre a un directorio para Petroperú desde hace más de un mes? Pese a las promesas reiteradas. Mañana se va a saber, y pasa el tiempo y nada. En los hechos se está demostrando que no se quiere hacer nada sustantivo con Petroperú. Se está haciendo lo que se empezó a hacer el 2022. Darle dinero, darle dinero, darle dinero. El directorio que renunció, que ya no sé si sigue en funciones ahora, había presentado claramente una opción de reorganización total de Petroperú, con la expectativa de que a los 5 o 6 años esta empresa se fortalezca y después de eso habría que decidir qué hacer con esa empresa, fortalecerla, privatizarla parcialmente, etc. Entonces, este hecho que no puedan ni siquiera nombrar un directorio pinta perfectamente cómo está nuestro Ejecutivo, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, ¿qué cosa explica que si se ha gastado 40% más el mes que usted ha mencionado, la ejecución de las obras públicas no haya mejorado significativamente? Seguimos con más de 2.000 obras públicas paralizadas y seguimos con una ejecución presupuestal sumamente baja en algunos ministerios, de la misma manera que en gobiernos regionales y locales. Perú debe ser uno de los pocos países en el mundo que tiene este problema. Es decir, tengo dinero y no puedo gastarlo. Eso es un lujo que ya cualquier país quisiera tener, ¿no? Sin embargo, el grado de ejecución está aumentando. Ya tenemos gobiernos regionales que han empezado a hacer su trabajo, gobiernos municipales que están haciendo su trabajo. Por eso que dentro de la composición del gasto público, los gastos que más están creciendo ahora son la de los gobiernos regionales y la de los gobiernos locales. O sea, sí, ya se está acelerando el gasto público. Eso explica en parte estos números grandes de crecimiento del gasto público, que son beneficiosos en el corto plazo y generan problemas en el largo plazo. Bueno, tenemos que ir a una pausa, son las 9:30, después de la cual quisiera que desbordemos el campo estricto de la economía, inspirados por los 3 economistas colegas suyos, algunos de los cuales han estado en el Perú y que usted conoce, que han ganado el premio Nobel, personas que han puesto en relación la ciencia económica con la institucionalidad de los países. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre esos laureados con el Nobel y luego, en ese mismo contexto, que nos explique un poco los objetivos que se ha fijado al organizar como vicerrector académico un aula magna en donde se va a dar la palabra el mes de noviembre, 19, 20 y 21, a personalidades de orientaciones políticas y de, digamos, instituciones diferentes de nuestro país. Pero hablaremos primero sobre economía e institucionalidad con el exministro de Economía, Waldo Mendoza. Son las 9:36, estamos conversando con el exministro de Economía, Waldo Mendoza, a quien habíamos dejado planteada la pregunta relativa a la importancia de lo que no es económico, sino institucional, para el desarrollo económico, tal y como ha sido evidenciado en los trabajos que han llevado a la atribución al premio Nobel este año a 3 economistas, profesores en Estados Unidos, uno de los cuales de origen turco, Acemoglu, que tiene un libro que se ha difundido mucho en el Perú, ¿Por qué fracasan los países? ¿Qué nos puede comentar sobre esta contribución? A ver, hasta hace unas 2 o 3 décadas se hablaba mucho de la teoría del crecimiento económico y se llegó a un consenso en la afirmación de que el crecimiento económico depende de la tecnología, depende del capital físico, depende del capital humano. Hasta ahí llegó la teoría del crecimiento económico. Estos autores, Acemoglu, Robinson y Johnson, dan un paso atrás. Bueno, está muy bien, el crecimiento depende de la tecnología, el capital físico y el capital humano. ¿Y de qué depende la tecnología? ¿Y de qué depende el capital humano? ¿Y de qué depende el capital físico? Las instituciones. Y
para mostrar sus hipótesis hacen unos trabajos formidables, básicamente trabajando con una especie de experimentos naturales, ¿no? Es el caso de Nogales, México, Nogales, Estados Unidos, mismo clima, mismo territorio, mismo medio ambiente, y uno va para acá y otro va para allá. O es el caso de las Coreas, ¿no? Mismo clima, mismo idioma, mismo todo, uno va para acá, otro va para allá. Entonces, esa es la manera de demostrar sus hipótesis, de que son las instituciones las que explican esencialmente el progreso o el fracaso de las naciones. De acuerdo. Y es con esa visión que usted ha organizado el aula magna en la Universidad Católica este año, que tendrá lugar a partir del 19 de noviembre. Denos datos, por favor, sobre los invitados, o los temas que se van a abordar y lo que usted cree que como ejercicio intelectual de diálogo, de intercambio, de búsqueda de consensos, puede significar el aula magna. El 19, el 20 y el 21 de noviembre, desde las 5:30 a las 9, se va a realizar en el campus de la universidad. Es gratuito, hay que inscribirse, el Aula Magna 2024, cuyo título elegido hace bastante tiempo fue un poco premonitorio: Democracia y crisis institucional. Para ese evento hemos invitado a personajes del mundo, personajes de América Latina, personajes del Perú, para que nos hablen de este tema. A nivel global nos va a hablar Lam Pritchett, uno de los economistas de desarrollo más conocidos en el mundo, más prestigioso. Él va a responder a la pregunta: ¿cuál es la relación entre instituciones, democracia y economía? A nivel regional nos van a acompañar Francisco Gallego, economista del MIT, profesor de la PUC de Chile; Alberto Vergara, politólogo peruano, pues posiblemente nuestro politólogo más importante de la Universidad del Pacífico; Daniel Brinks, de la Universidad de Texas Austin. Nos van a hablar de cómo es esta conexión en América Latina. Y tenemos una mesa que también es muy de actualidad, sobre inseguridad y violencia estatal. Esta mesa va a estar a cargo de Yanilda González, profesora de la Escuela Pública de Harvard. Y vamos a cerrar este evento con un evento referido a las elecciones del 2026. La Católica, con la pluralidad que la caracteriza, ha invitado a periodistas muy conocidos. Juan Carlos Tafur ha invitado a un político liberal, de derecha diríamos, como Rafael Belaúnde, que es economista, por otra parte. Que es economista también. Que ha sido ministro de Minas, ¿no? Y él va a estar acompañado de Verónica Mendoza, que tiene una posición distinta. Así que va a ser un evento muy plural, típico de la Católica. Así que esperamos tenerlos en este evento, el más importante que tiene la Pontificia Universidad Católica del Perú. Repito, el 19, 20 y 21 de noviembre hay que inscribirse para poder ingresar. Quien no puede asistir, lamentablemente es mi caso, por razones de horario laboral, ¿puede seguirlo después? ¿Quedará grabado en redes? Va a quedar grabado de todas maneras. Y escucharemos sus conclusiones y clausura, que serán formuladas el día 3, es decir, el jueves 21 a las 9 de la noche. Efectivamente. Señor Waldo Mendoza, muchísimas gracias por su presencia acá, por haber pasado revista con nosotros algunos temas relevantes de nuestra economía nacional, asimismo unas consideraciones en general sobre la ciencia económica a partir de la atribución del premio Nobel a personas que la han puesto en relación con las instituciones, y también adelantarnos esta invitación que nos hace asistir a este evento el 19, 20 y 21 de noviembre en la Universidad Católica. Muchas gracias y que tenga un buen fin de semana, doctor Mendoza.